Buenos días, doctor. Por favor, prendamos las cámaras. Muy bien. Voy a 12 y 6, 18. No. Por aquí impuntualidad en la mayoría del grupo. Qué cosa tan bárbara, hola. Qué cosa tan bárbara. No. ¿Y es que siempre son así, o que siempre son así de impuntuales o qué? Doctores, ¿sí me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Bueno. Listo. Entonces hoy la doctora Angie Barreto nos va a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. Es una entidad muy frecuente en nuestro medio, mucho más frecuente en mujeres entre 10 a los 30 años de edad, su pico máximo entre 10 a 20, de forma tal que es una enfermedad en ese sentido muy agresiva. ¿Por qué? Primero, porque afecta a mujeres. Segundo, por la edad en que las afecta, en donde las pacientes están estudiando, un alto porcentaje de ellas son universitarias, y que en un alto porcentaje de estas pacientes debemos utilizar los corticosteroides. ¿Eso qué implica? Implica, y ustedes ya conocen muy bien cuando vieron la farmacología, el que la paciente empieza a presentar los efectos secundarios de estos medicamentos, con su hábito cuchinoide, el adelgazamiento de las extremidades inferiores, estrías, celulitis, equimosis, iva de búfalo, obesidad centrípeta, hiperglicemia, hipertensión, osteoporosis. Todos estos factores hacen que una paciente de alrededor de los 20 años se deprima y mucho. Por esa razón, esto desemboca en que muchas de esas pacientes son muy descuidadas o muy irregulares en su tratamiento, tratando de minimizar los efectos secundarios, pero por otro lado se incrementan la activación de la misma. Esta es una enfermedad muy proteiforme. ¿A qué me refiero? A que tiene múltiples manifestaciones. Hay pacientes con lupus que tienen solo lupus mucocutáneo y articular, o sea, poliartritis simétrica bilateral muy similar a la de la artritis reumatoide. Otras solo tienen compromiso mucoso, úlceras orales, caída fácil del cabello. Otros pacientes tienen solo compromiso hematológico, trombocitopenia, anemia hemolítica, síndrome de Fischer-Evans. Otros hacen solo compromiso renal de diferentes tipos, como ahora nos hablará la doctora. Otros hacen solo compromiso neurológico, convulsiones, psicosis, cefalea, migraña. Otros hacen solo compromiso abdominal, subvasculitis intestinal. En fin, otros hacen solo compromiso pulmonar, neumonitis lúpica, con hemoptisis, con disnea, una verdadera emergencia médica. Otros hacen solo derrame pleural, de forma tal que puede manifestarse en múltiples formas y demás. Por eso nosotros siempre debemos estar muy alerta en mujeres alrededor de los 20
años de edad, que hace cuadros atípicos, cuadros que no cuadran, que viene la paciente verbigracia con su disnea, con sus infiltrados alveolares, con hemoptisis, ¿no? Y pensamos obviamente en primera instancia en una neumonía bacteriana, pero no encontramos leucocitosis, no hay neutrofilia, sino que por el contrario es leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. Debemos pensar en un lupus eritematoso sistémico. Dentro de lo posible, oígase bien, dentro de lo posible debemos tratar de no utilizar los esteroides, por lo que mencioné al inicio, dentro de lo posible. Por eso, casi siempre que nosotros tratamos el lupus eritematoso sistémico, utilizamos otro tipo de medicamentos, como la cloroquina e inmunosupresores. Últimamente utilizamos el belimumab, también utilizamos el rituximab y otros fármacos. Tratamos de minimizar la dosis de esteroides para no producir tantos efectos secundarios. Les voy a comentar una anécdota. Hace ya varios años, una paciente, estudiante mía de aquí, de la Facultad de Medicina de la Surcolombiana, tenía lupus y ambulatoriamente no mejoraba, la hospitalicé y ya empezó a mejorar, se le dio su tratamiento y demás, y de un momento a otro otra vez empezó a deteriorarse. Un día, un mal día, empezó a presentar tos, expectoración hemoptóica, disnea, tuvimos que intubarla, cuidado intensivo, y falleció. Cuando después de que fallece un paciente, se hace el aseo de la cama. Entonces se saca el colchón y toda esta cuestión, y debajo del colchón estaban todas las tabletas de prednisolona que debió haber tomado durante esas semanas de tratamiento intrahospitalario. ¿Qué hacía la doctora? Ella, la médica estudiante, a la auxiliar le decía que le diera los medicamentos, que se los dejara en la mesa de noche, y después ya reinterrogando al personal de enfermería para interpretar qué era lo que había pasado. Se lo dejaba en la mesa de noche y ella decía que después se lo tomaba y nunca se lo tomaba. Entonces, comento esto porque miren cómo, a pesar de de personas de alto nivel cultural, sin embargo, es muy complicado el tema del cumplimiento medicamentoso y a dónde puede llevar esta enfermedad. Y por último, cuando me estaba especializando en México, el área de la reumatología, aquí en el piso 2, el piso de la subespecialidad de reumatología. Un día cualquiera, una paciente se tiró, una paciente lúpica, se tiró del piso 2 y se suicidó. Ante esto se decidió colocar rejas en todo el 12º piso para evitar de que eso volviera a ocurrir en todas las ventanas. Se colocaron en todas las ventanas menos en el cuarto donde nosotros descansábamos. Dijeron, pues sí, los residentes andan deprimidos, cansados, aburridos, pero tampoco como para que se tiren. Entonces no colocaron rejas en el cuarto nuestro. A los 2-3 meses del primer evento, otra paciente, mientras nosotros pasábamos la revista, se había percatado que no habían rejas y se tiró de ese piso. Bueno, entonces les comento esto para que se percaten de cómo se deprimen estas pacientes por su enfermedad y por su tratamiento. Muy bien, doctor. Entonces empecemos, doctora Barreto. Muchas gracias, doctor. Entonces, voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Ahí ya están observando la pantalla? Sí, señora. Bueno, muy bien, gracias. Entonces vamos a abordar el tema del lupus eritematoso sistémico. Iniciar por la definición, pues
Sabemos que es un trastorno autoinmune que es de características multisistémicas, que afecta al tejido conectivo caracterizado por la presencia de autoanticuerpos que se dirigen a antígenos nucleares, y es una enfermedad con un curso muy variable entre remisiones, brotes, con una presentación clínica, un curso de la enfermedad y un pronóstico que también son demasiado variables, estando en todos los espectros lo que nos contaba el doctor, que se pueden presentar con síntomas muy inespecíficos como también con daño de órgano diana. Asimismo, en su evolución pueden cursar con brotes de la enfermedad, como también pueden estar tiempos bastante largos en remisión. Entonces, vamos a abordar ahora los conceptos de severidad y de actividad de la enfermedad, que también son importantes para el abordaje de esta patología. Entonces, aquí para mencionar, eh, en cuanto a lo que se define como severidad y actividad, entonces sabemos que es leve, moderado, severa. Y para hacer estas clasificaciones, pues se hacen en base de ciertas características que incluyen los síntomas, en algunos casos el compromiso cutáneo, la puntuación de SLEDAI, y entonces para el caso de las leves, pues tendríamos que a nivel sintomático pueden tener solamente síntomas constitucionales, a nivel articular una artritis leve, el compromiso cutáneo sería menor del 9% de la superficie corporal total, y en lo que respecta al conteo de plaquetas, estas oscilarían entre un valor de 50.000 a 100.000. Hoy sabemos que las puntuaciones son equiparables, entonces digamos que para SLEDAI o VILAC, en este caso para el SLEDAI sería que fuera una puntuación menor de 6. Ya en lo que tiene que ver con la moderada, entonces ya estos pacientes tienen un mayor compromiso articular, incluso puede ser comparable o similar a una artritis por artritis reumatoide. El compromiso cutáneo ya no va a ser menor del 9%, sino que puede ser hasta incluso el 18%. Pueden tener manifestaciones de vasculitis también a nivel cutáneo. El recuento plaquetario puede estar entre 20 a 50.000, y a este parámetro a esta clasificación ya se le agrega que podrían cursar con serositis. Y en el puntaje LEDAI tendrían una puntuación entre 7 y 12. Y ya entonces aquellos pacientes que tienen que ya están clasificados o catalogados como severos, son aquellos que presentan una condición que se denomina enfermedad que amenaza a los órganos. Entonces, tienen, por ejemplo, nefritis, cerebritis, mielitis, neumonitis, vasculitis mesentérica, o tienen un compromiso hematológico con un conteo plaquetario menor de 20.000 plaquetas. Incluso pueden tener una trombocitopenia que asemeja el síndrome hemofagocítico o trombocitopenia trombótica. Y en estos casos ya entonces encontraríamos una puntuación del DAI mucho mayor, más de 12. En lo que respecta a la actividad, entonces la actividad la vamos a clasificar entre si es activo, si tienen baja actividad o si están en remisión, considerándose remisión que no haya pues ningún tipo de manifestación. Actividad es cuando hay signos y síntomas atribuibles a la inflamación, o sea, la actividad propia de la enfermedad, y a baja actividad se le denomina de acuerdo a dos criterios. Si el paciente está siendo manejado con antipalúdico, se denomina baja actividad si tiene un SLEDAI por debajo de 3 puntos. Y si tiene una actividad, si está siendo manejado con dosis menores de 7.5 miligramos de esteroide de prednisolona e inmunosupresores que estén bien tolerados, se considera que tengan un SLEDAI menor de 4 para considerarle que están cursando con una baja actividad. Para abordar el tema de la epidemiología, entonces, como bien mencionó el doctor, es una enfermedad que por mucho es más frecuente en las mujeres que en los hombres.
Es así que en la edad infantil la relación es de 2 a 5 niñas a comparación con un niño. Y ya para la edad adulta es mucho más grande la proporción. Entonces puede haber por cada 7 a 15 mujeres afectadas, solamente un hombre con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. La edad más frecuente en la que se presenta la enfermedad es entre la segunda y la tercera década de la vida, con un pico en la tercera a la quinta década. Y también existen algunas características en las cuales la enfermedad también es más prevalente. Entonces, los estudios han mostrado que en personas de origen afroamericano, en indios americanos, en nativos de Alaska o personas que tienen origen árabe, el lupus tiene una prevalencia más alta. Aquí, como podemos ver, esta es un consolidado de varios estudios en los cuales nos muestran la prevalencia y la incidencia global del lupus eritematoso sistémico. Entonces, miren cómo ahí se han estudiado en varias regiones que incluyen Michigan, San Francisco, Nueva York, Canadá, y las incidencias, digamos que varían entre 5.5, incluso hasta 6.9 por 100.000 habitantes, y las prevalencias pueden ser variables entre 45 e incluso hasta 90 por 100.000 habitantes año, siendo este de 90 el registrado para Canadá. Y a la columna de los comentarios nos mencionan lo que ya habíamos dicho en la anterior diapositiva, y es que estas incidencias y las prevalencias son mucho mayores en las poblaciones que dijimos, entonces en los afroamericanos y en este caso para los afroamericanos, que fue donde más se hicieron estudios. Ya en lo que tiene que ver con la fisiopatología, pues digamos que al igual que las otras enfermedades de origen autoinmune, se considera que es una enfermedad multifactorial. Entonces no están implicados solamente uno o dos genes, sino que vean cómo en esta gráfica, que es muy llamativa, han hecho una serie o describen una serie de genes de acuerdo al tipo de inmunidad que esté involucrada. Entonces vean cómo tanto para respuesta innata como para la respuesta adaptativa hay una serie de genes que están, digamos, asociados a un mayor riesgo de tener esta enfermedad. Por otro lado, también llama la atención que incluso hay genes con funciones inmunes que todavía no se conocen, que son la lista inferior, que está como en color crema, que aún sin conocerse se ha visto que están relacionados con un mayor riesgo y que pues no son una cantidad para nada despreciable. Pero no solamente la parte genética es importante. Entonces miren cómo los pacientes que tienen ya una susceptibilidad dada por su parte genética, por su sexo, por ser mujeres, o por la edad en la que se encuentran, por la edad entre la segunda y la tercera década de la vida, asociado también a algunos factores epigenéticos, algunos factores de exposición pueden hacer que se haga manifiesta la enfermedad. Entonces, ¿qué factores se han estudiado y se han visto involucrados? Entonces, los pesticidas, los solventes, en cuanto a exposiciones ocupacionales, entonces aquellos que tienen exposición a sílica o a metales, vuelve y juega un papel importantísimo el tabaquismo, la polución ambiental también juega un papel que se ha venido describiendo, los pacientes con deficiencia de vitamina D, la exposición al sol, y también en el contexto de algunas condiciones nutricionales, hormonales, de infecciones o de cambios en los microbiomas, también se ha visto que se puede un paciente, digamos, evolucionar hacia una desregulación inmunológica
pérdida de la tolerancia inmunológica y con la consiguiente inflamación y la cascada, pues que hace que ya el lupus se haga manifiesto clínicamente. En las manifestaciones clínicas, entonces, como bien mencionaba el doctor, pueden encontrarse pacientes que tienen síntomas constitucionales, como otros que ya nos van a llegar es con compromiso de algún órgano. Entonces, en esta gráfica que vemos acá al lado derecho en esta tabla, este es un estudio de corte que incluyó 389 pacientes que posteriormente tuvieron diagnóstico confirmado de lupus eritematoso sistémico. Entonces, lo que muestran en la tabla es cuáles fueron las manifestaciones iniciales predominantes en estos pacientes. Entonces, algunos pacientes pueden presentarse con enfermedad específica de órgano que incluye, por ejemplo, manifestaciones en sistema nervioso central, que son importantísimas, pueden estar incluso entre un 30 a un 50%. Algunos pacientes debutan es con enfermedad renal y el compromiso renal puede llegar a ser una manifestación inicial incluso en un porcentaje del 15 al 20%. Y pues también en otros es frecuente encontrar manifestaciones hematológicas, como veremos más adelante, en las cuales pues ya veremos anemia, leucopenia, trombocitopenia o trombocitosis, perdón. Ya para, digamos, desglosar un poco la tabla, entonces miren, por ejemplo, que la presencia de artralgias puede ser del 79%. En algunos pacientes, importante también, por ejemplo, el porcentaje que tiene la artritis como debut, hasta un 57% en esta corte, esa fue su manifestación principal. Y ya, pues, digamos, aquí se describen con menor frecuencia, por ejemplo, convulsiones con solamente un 2.8%, deterioro cognitivo 1.5%, pero las manifestaciones son diversas, incluyendo hasta eventos cerebrovasculares, enfermedad valvular, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, hemorragia alveolar. Es decir, que es una enfermedad que tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas. A mí también me llamó mucho la atención, igual que mencionaba el doctor, la importancia que tienen las manifestaciones neuropsiquiátricas. Miren en esta tabla cómo hacen una comparación entre las manifestaciones psiquiátricas en diversas enfermedades reumatoides. Entonces, en la segunda columna vemos el porcentaje para las espondilitis anquilosantes, en la segunda para el lupus eritematoso sistémico y en la tercera para la artritis reumatoide. Y hay una discriminación entre los géneros, entonces arriba podemos ver todos los porcentajes para los hombres y abajo para las mujeres. Entonces, de todos los desórdenes se puede encontrar gran variedad de manifestaciones neuropsiquiátricas, dentro de las cuales pues tenemos esquizofrenia, trastornos afectivos como depresión severa, distimia, desórdenes de la personalidad, y que pues digamos los porcentajes nos muestran que no son cifras nada despreciables. En lo que tiene que ver con las manifestaciones hematológicas, entonces en esta tabla nos muestran como primera instancia las manifestaciones y las causas de anemia. Entonces, principalmente podemos encontrar una anemia de enfermedad crónica, pero no es el único tipo de anemia que podemos encontrar. También está la anemia por deficiencia de hierro, e incluso está la anemia hemolítica, que hace parte también de los criterios que uno debería tener en cuenta para hacer un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y ya pues dentro de otras causas, pues entonces tenemos las anemias por deficiencias nutricionales de vitamina B12, de folatos, y pues las asociadas a fármacos, sobre todo por azatioprina y ciclofosfamida, también pues están aquí mencionadas.
En cuanto a las manifestaciones hematológicas, también entonces debemos mencionar la leucopenia. La leucopenia puede ser explicada por neutropenia o por leucopenia, por linfopenia, disculpen, y existen algunas otras manifestaciones que son leucocitosis. Entonces, ahí están discriminados ahí también los mecanismos para cada una de estos. Entonces, en los casos de neutropenia, puede ser dado por mediados de tipo inmunológico, también puede ser por iatrogenia, por el uso también de azatioprina y ciclofosfamida, pero en algunos pacientes con infecciones severas también podríamos ver neutropenia. También están descritos los mecanismos de la linfopenia, que son prácticamente los mismos, y en los casos en los que encontremos leucocitosis, entonces no olvidar, digamos, la posibilidad de explorar en estos pacientes que concurrentemente estén cursando con una infección o que haya actividad de la enfermedad, o incluso en algunos otros puede ser una leucocitosis transitoria por el uso de esteroides. Bien. Por último, entonces, de las manifestaciones hematológicas, tener en cuenta la trombocitopenia. La trombocitopenia también pues tiene unos mecanismos similares, básicamente va a estar mediada inmunológicamente, pero a diferencia de las anteriores, vean que aquí ya se nos asocia el síndrome antifosfolípidos como una de las causas de trombocitopenia, y dentro de otras está también, que no se menciona para las anteriores, lógicamente está hipoesplenismo. O la misma actividad de la enfermedad también nos puede explicar la trombocitosis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con lupus eritematoso sistémico? Entonces, primero debemos hacer un excelente interrogatorio. No debemos despreciar para nada una buena revisión de sistemas también, porque habrán algunos síntomas que solamente los encontraremos si los exploramos, si preguntamos por la presencia de los mismos. Entonces, a nivel general debemos preguntar por síntomas inespecíficos como astenia, fiebre, artralgia, cefalea, la pérdida de peso. A nivel cutáneo debemos preguntar por la presencia de fotosensibilidad, erupción malar, por si han desarrollado también fenómeno de Raynaud. Y a nivel cardiopulmonar, si nos refieren disnea, dolor torácico, tos, en casos muy agudos podrían los pacientes debutar con hemoptisis. Y en la parte neurológica, ser muy acuciosos para mirar si hay cierto grado de disfunción cognitiva, si hay cambios en el afecto, si están deprimidos, si tienen trastornos de ansiedad, y algunos pacientes también pueden llegar a presentar convulsiones, también hay que preguntar por esto. En los antecedentes también es importante preguntar por el antecedente familiar, especialmente cuando existe un familiar de primer grado que tiene antecedente de lupus eritematoso sistémico, pues va a ser más probable que este paciente en el que estamos haciendo esta precisión diagnóstica, pues pueda estar cursando con un lupus eritematoso sistémico. En cuanto a los antecedentes exposicionales, como vimos anteriormente, entonces aquellos pacientes que tienen exposición a sílice, que fuman, que tienen exposición a polución ambiental, tienen también más riesgo de padecer lupus, y por lo tanto es importante hacer esta pregunta. Y por último, en los antecedentes farmacológicos, preguntar por medicamentos que están asociados con lupus inducido por fármacos. Entonces, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo? Son la procainamida y la hidralazina. Ya un riesgo moderado, entonces ahí tenemos la isoniazida, la quinidina, la sulfadiazina, y con un menor riesgo podría estar la metildopa, la clorpromacina, la carbamazepina y el captopril. Entonces, para tener en cuenta esto. Otro antecedente exposicional que olvidé mencionar, pero sí lo dije al inicio, es pues la exposición a pesticidas, que es importante de pronto en las personas que viven en el campo.
Y ya cuando vamos a hacer la valoración de estos pacientes, tal vez digamos que el examen físico en la enfermedad reumatológica sigue siendo, pues en todas las enfermedades, en todas las áreas, pero más en el área reumatológica, sigue teniendo una gran importancia. Es irreemplazable para hacer uno el diagnóstico de un paciente. Entonces, a nivel cutáneo, pueden existir alteraciones incluso en más del 80% de los pacientes y estas manifestaciones pueden ser específicas del lupus. Hoy estamos hablando de lupus eritematoso sistémico, pero como sabemos también existe lupus es con solo compromiso cutáneo y las manifestaciones pues van a variar de acuerdo al tipo de lupus cutáneo que tenga el paciente. Sin embargo, hay algunas manifestaciones que también se dan en el lupus eritematoso sistémico que pueden ser específicas del lupus como tal y también podríamos encontrar algunas otras que no son específicas, como las lesiones de vasculitis urticarial, el lívido, la alopecia, que ya las veremos ahora. Entonces, en estas gráficas lo que podemos ver en la primera es un paciente que tiene un eritema malar eh, que, que respeta el surco nasogeniano. En la segunda imagen lo que podemos observar es paciente que tiene un eritema que es difuso en el área del cuello, que es un área que está expuesta a la luz solar. Y en la tercera, pues ya podemos ver un compromiso más difuso en las manos, en los brazos, como si fuera como a especie de lesiones urticariales que se han ido como uniendo. En esta entonces podemos ver las úlceras, en la primera imagen, úlceras orales que usualmente no son dolorosas. En la imagen siguiente entonces podemos observar un paciente con lo que se denomina una vasculitis urticarial. En la tercera imagen lo que se conoce como lívido y en la última imagen un paciente que presenta alopecia. Pero estas no son las únicas manifestaciones inespecíficas, entonces también tenemos algunos pacientes al explorarlos les podemos encontrar telangiectasias periinguinales como las que vemos en esta imagen y en algunos pues hay también fenómeno de Reynolds. Entonces, completando el examen físico, ¿qué otros elementos tenemos que intentar valorar en los pacientes? Entonces, cuando hacemos la valoración, como ya vimos que es una enfermedad multisistémica, pues debemos ser juiciosos en buscar las manifestaciones que de pronto no hayamos encontrado al examen físico, al interrogatorio. Entonces, hay que evaluar muy bien la función cognitiva, si hay datos de neuropatía, que puede ser frecuente también en estos pacientes, si hay actores pulmonares, si hay evidencia de derrame pleural, si hay frote pericárdico. La pericarditis también es una manifestación que se puede dar en los pacientes, explorar la presencia de hepato o esplenomegalia y por supuesto valorar si los pacientes tienen artritis. Entonces, típicamente, como ya también nos contó el doctor, la presencia de poliartritis simétrica es frecuente en el lupus eritematoso sistémico y se da sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas, en las interfalángicas proximales y también se puede comprometer las rodillas. Puede haber sensibilidad y en algunos pacientes al examen físico podemos ver que tienen efusión sinovial. En algunos otros casos también podríamos ver que hay afectación tendinosa y de la cápsula articular. Em, para continuar, entonces, estos son, digamos, los criterios que se utilizan para el diagnóstico. Pues, digamos, en este también existe controversia porque al igual que en los de artritis reumatoide, estos criterios se utilizaron fue para la clasificación de la enfermedad, es decir, para saber si es un lupus confirmado o no. Y se utilizan estos criterios que son los criterios del EULAR que tienen ciertas particularidades para su empleo. Entonces, cómo se hace que un paciente sea candidato a utilizar esta escala o este cuadro de criterios diagnósticos? Entonces, un paciente se parte de que debe cumplir el criterio de tener
unos ANAS positivos con un título mayor de 1 en 80 en el sustrato de células HEP, que lo expliqué el día que hablamos de laboratorio. Y estos criterios o esta tabla de criterios no debe ser, digamos, utilizada en pacientes que de base pues no cumplan con esta condición. Si los pacientes cumplen con esta condición, entonces ahí sí pasamos a valorar si el paciente en cada uno de estos dominios me cumple los criterios. Entonces, ¿cuáles son los dominios? Entonces existen los criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Entonces, dentro de los criterios clínicos tenemos los síntomas constitucionales, en el cual pues solamente está fiebre con 2 puntos, está también el dominio hematológico, donde lo que vamos a evaluar es si hay leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune, en la parte neuropsiquiátrica si hay presencia de virium, de psicosis, de convulsiones, en la parte mucocutánea entonces alopecia, las úlceras orales, las erupciones cutáneas, a nivel de las serosas, mirar si hay pericarditis o si hay signos de derrame pleural, el compromiso articular, por supuesto que hay que evaluar la parte renal, si hay proteinuria o incluso pues si ya este paciente ha tenido el diagnóstico, pues si se ha hecho biopsia, puntuar si en esta biopsia se ha encontrado nefritis y el estadio es la misma, si es clase 2 o clase 3. Y ya en los criterios inmunológicos, entonces también es si se sospecha entonces síndrome antifosfolípido, entonces nos va a dar unos criterios de acuerdo a la positividad de estos anticuerpos anticardiolipinas o la presencia de anticoagulante lúpico. También se evalúa si hay hipocomplementemia, si hay C3 o C4 y disminuidos. Y por último, entonces se evalúa si hay anticuerpos específicos para lupus eritematoso sistémico positivos, que entonces sería los anticuerpos contra ADN de doble cadena y los anticuerpos anti-SM. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo esta puntuación? Que solamente da puntaje si cumple uno de los criterios de cada dominio. No es que si tiene dos, los voy a puntuar los dos, no, sino se cumple uno por cada, digamos, por cada sistema que esté comprometido. Y se considera que cumple los criterios cuando hay una puntuación mayor o igual a 10. De este grupo de criterios, entonces se sabe que tienen una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Aquí tenemos todo el espectro del diagnóstico diferencial que se puede hacer del lupus eritematoso sistémico. Básicamente, pues como es una enfermedad tan proteiforme, pues va a tener múltiples diagnósticos diferenciales, dentro de los que se incluyen sobre todo enfermedades de tipo infeccioso. Entonces están las enfermedades virales, las parasitarias, las bacterianas. Están también, hay que evaluar en los diagnósticos diferenciales las neoplasias, tanto malignas como benignas, y en algunos pacientes, pues algunas otras condiciones. En cuanto a lo que respecta a los laboratorios, esta es una imagen que habíamos visto en las diapositivas de laboratorio en reumatología. La traje para recordar que a todos los pacientes, si tienen de base ANAS negativos, pues yo no les voy a pedir las subcategorías de los ANAS porque seguramente también estarán negativas. Esa es la recomendación que da el Colegio Americano de Reumatología. Y en cuanto a los cambios en los niveles de anticuerpos, autoanticuerpos, tener en cuenta que se puede producir por básicamente dos situaciones. Una es que haya una exacerbación de la enfermedad y por otro lado es que puede ser, digamos, un marcador de un compromiso de órgano específico. Sabemos que aquellos pacientes que cursan con anticuerpos anti-DNA de doble cadena, pues tienen un mayor compromiso renal, y que aquellos que con anticuerpos antirribonucleoproteínas, anti-RO, anti-LA, pues también van a haber unas diferencias en el pronóstico
y que, por ejemplo, aquellos que tienen niveles circulantes de anticuerpos contra colágeno tipo 7 están relacionados más con la presencia de un lupus eritematoso ampolloso. Cuando hacemos nosotros reevaluación de los autoanticuerpos, entonces si una paciente concibe la posibilidad de embarazo, se debe hacer previamente anticuerpos anti-RO y anti-LA. Y cuando hacemos seguimiento de los pacientes consulta externa, siempre es importante para evaluar actividad o remisión de la enfermedad, evaluar C3, C4 y los, los anticuerpos anti-DNA de doble cadena. ¿Y qué otros laboratorios utilizamos para hacer el seguimiento de los pacientes? Entonces utilizamos, los pacientes deben tener un hemograma, PCR, BCG, creatinina y uroanálisis. Estos últimos sobre todo porque hay que estar, digamos, pendientes de que el paciente no vaya a desarrollar un compromiso renal. Entonces, ¿qué utilidad tiene el uroanálisis para hacer, digamos, el tamizaje de una posible nefritis lúpica? Entonces, nos aporta ciertos datos que nos harían pensar la posibilidad de nefritis y esos datos son básicamente tres. Proteinuria, cilindros celulares o que haya un sedimento urinario activo. Entonces, proteinuria persistente cuando en una muestra de orina nos reportan más de 0.5 gramos o cuando en una tira reactiva de orina hay más de 3 cruces o cuando la relación proteinuria-creatinuria nos da más de 0.5. Cuando hay cilindros celulares, sobre todo glóbulos rojos de tipo granular o de tipo tubular, también debemos considerar la posibilidad de que el paciente pueda estar cursando con una nefritis lúpica o por otro lado cuando hay un sedimento urinario activo que se considera cuando hay más de 5 leucocitos o más de 5 glóbulos rojos o la presencia de cilindros. Ya para abordar el tema de tratamiento, entonces existen unas recomendaciones generales, unas estrategias generales para, para estos pacientes. Entonces, como primera medida, todos los pacientes a los que se les hace el diagnóstico, una vez se realiza, deben recibir hidroxicloroquina. La dosis debe ser de 6.5 miligramos por kilo, con un máximo de 400 miligramos al día. Y obviamente estos pacientes deben ser valorados o les debe ser un tamizaje visual por oftalmología, porque como sabemos, pues la hidroxicloroquina tiene efecto tóxico sobre la retina y antes de su inicio es bueno saber pues si el paciente de base tiene ya digamos, cierto grado de compromiso que después se puede atribuir al medicamento y que fuera más bien que no se había evidenciado previamente. Una recomendación que siempre vemos que el profe les da en consulta a las pacientes es evitar la exposición al sol y el uso pues de protector solar y en lo posible más bien evitar la exposición. Como ya sabemos, estos pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular, por lo tanto hay que tratar todos los factores de riesgo cardiovasculares adicionales que tengan. Es por esta razón que si el paciente, por ejemplo, fuma, hay que darle consejería para abandonar el tabaquismo, hay que hacer el control del peso por si está en sobrepeso y si los pacientes son hipertensos, pues la meta de estos pacientes es llevarlos a tensiones de 120-80. Por supuesto, también habría que tratar la dislipidemia en el caso que cursen con la misma. A veces se nos olvida, pero es importantísimo tener en cuenta que estos pacientes con esta enfermedad deben ser también tener su esquema de vacunación. Específicamente se debe considerar la vacunación contra influenza y contra neumococo y en el caso de las mujeres también se podría considerar la vacunación contra papilomavirus. También hay que hacer screening para osteopenia, particularmente en los pacientes que están en manejo con corticosteroides, pues sabemos que este es un evento adverso asociado a esta medicación. En los pacientes
También hay que tener en cuenta que tengan unos niveles óptimos de vitamina D, que para el caso del lupus se considera necesario mantener unos niveles entre 40 y 100. Si el paciente cursa con alguna entidad asociada, como por ejemplo fibromialgia, hay que tratar de manejar esta comorbilidad. Muy importante también hacer toda la consejería de salud reproductiva en las mujeres y si ya si esta paciente además se le han detectado anticuerpos, eh, síndrome antifosfolípidos, siempre se debe, si no se ha hecho, siempre debe hacerse el screening. Y cuando este screening es positivo, pero no ha habido ningún evento trombótico, debe considerarse igual la posibilidad de que esta paciente sea manejada con aspirina y con hidroxicloroquina. Si ya ha tenido algún evento trombótico, pues ya sabríamos que entonces esta paciente sería además candidata a anticoagulación, que hasta el momento pues esa anticoagulación sabemos que se hace con warfarina, no están aprobados los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, para ya hablar más a fondo de lo que tiene que ver con la terapia farmacológica, entonces hay que primero saber cuáles son los objetivos de la misma. Entonces, primero hay que llevar a ese paciente a que tenga una remisión de los signos y síntomas. Segundo, y muy importante, prevenir el daño de órganos diana, minimizar los efectos secundarios relacionados con la medicación y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Pues son pacientes que pueden estar deprimidas por la situación que tienen o estar limitadas por la artritis o tener problemas cutáneos, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos? Como hemos visto, entonces se debe hacer la remisión de signos y síntomas. Entonces, ¿cómo evaluamos esa remisión? Entonces, ya cuando iniciamos les expliqué cómo se valora y que hay cierta particularidad en si el paciente está en manejo con esteroides o si el paciente está en manejo con hidroxicloroquina, la puntuación pues va a variar. Si es menor a 3 se consideraría sin actividad en la escala de Leday o menor a 4 en el caso de que esté en manejo con glucocorticoides. Existen otras escalas con las cuales se puede hacer la valoración de la actividad de la enfermedad, pero en unos estudios se ha visto que las escalas son equiparables y que incluso el LEDAI 2, que fue la que se comparó contra las otras, es equiparable a estas e incluso es un poco más costosa, entonces empleamos esta. ¿Y qué dominios tiene esta escala que debemos evaluar nosotros para mirar si el paciente está en remisión o tiene actividad? Y si tiene actividad, si es leve, moderada, severa, entonces miramos la presencia de convulsiones, de psicosis, de síndrome orgánico cerebral, trastornos visuales, cefalea, evento cerebrovascular, manifestaciones de vasculitis, artritis, miositis, la evaluación de alopecia, de úlceras mucosas, de sinovitis, de pericarditis, de hipocomplementemia, fiebre, trombocitopenia, leucopenia y las vamos puntuando y con eso pues vamos sabiendo cómo está el paciente. Entonces, ya les había adelantado que en todo paciente que se hace diagnóstico de lupus eritematoso sistémico de entrada debe ser manejado con hidroxicloroquina. Los estudios que se han hecho hasta el momento no apoyan que se haga una medición rutinaria de los niveles de hidroxicloroquina, a pesar de que se sabe pues que su toxicidad a nivel retiniano pues es importante. Incluso un 10% de las pacientes que toman de manera continua hidroxicloroquina en 20 años pueden llegar a desarrollar una retinopatía. Pero sabemos también que esos están relacionadas también no solamente con el factor de riesgo del tiempo en que la lleve consumiendo, sino también de la dosis y de si tiene algunas otras condiciones como lo son la enfermedad renal crónica o una enfermedad retiniana preexistente. Entonces, ¿qué se ha hecho para tratar de minimizar este efecto tóxico? Entonces, se recomienda que no se superen dosis de 5 miligramos por kilo. Sin embargo,
Como ya les había mencionado previamente, la dosis que ha demostrado eficacia es una dosis de 6.5 miligramos por kilo día. Entonces, todavía hay cierto grado de controversia sobre esta dosis, pero lo que se podría hacer es que si el paciente ya se encuentra en remisión, pues uno podría bajar esa dosis a 5 miligramos por kilo. Y en algunos casos, pues se podría utilizar como de manera opcional la primaquina. Para pasar a la segunda al segundo manejo, entonces estarían los esteroides. Los esteroides deben ser utilizados con el objetivo a mediano y largo plazo de minimizar cada vez lo que más se pueda su dosis, es decir, que esta no sea siempre menor de 7.5 miligramos al día de equivalentes de prednisolona, e incluso llegar a suspenderlos podría ser una meta que uno quisiera más. ¿Por qué? Porque las dosis continuas que son mayores a 7.5 miligramos al día son aquellas que se han relacionado con la presencia de mayor efectos adversos por este medicamento. Entonces, ante esto se han planteado dos estrategias. Uno es que una vez diagnosticado el paciente, pues en lugar de ponerle una dosis oral que dure tanto tiempo ahí, si está en una fase aguda y uno le ha descartado infección, se le puedan poner sus pulsos de metilprednisolona. Y lo otro es que tempranamente, cuando se hace el diagnóstico, uno pueda adicionarle a estos pacientes algún otro medicamento inmunosupresor para ahorrar esteroides. Entonces, ¿cuáles son esos medicamentos? Entonces, la elección va a depender de qué manifestaciones son más prevalentes en las pacientes, la edad, si están en edad fértil, por supuesto, la seguridad y el costo. Entonces, por ejemplo, en una paciente en edad fértil que contempla el embarazo, pues no sería bueno utilizar metotrexato. En lo que respecta al costo, sabemos que el micofenolato es mucho más costoso. Entonces, de entrada uno podría pensar en metotrexate y azatioprina, y en las pacientes que son candidatas a estos medicamentos son aquellas que siguen teniendo un control deficiente de síntomas luego de que ya han sido manejadas tanto con glucocorticoides como con hidroxicloroquina, o en aquellas en las que usted ya las ve con tanto compromiso en la primera valoración que usted sospecha que solamente con hidroxicloroquina no va a ser suficiente mantenerlas para llegar al objetivo de remisión de la enfermedad o de una baja actividad. En cuanto a qué escoger, si metotrexate o azatioprina, la evidencia es mucho más sólida para el metotrexate, pero como les he dicho, si esta paciente está contemplando la posibilidad de embarazarse, pues es preferible la azatioprina. El micofenolato es más eficaz en pacientes que ya tienen compromiso renal, pero pues no se cumple esta eficacia para los pacientes que tienen enfermedad neuropsiquiátrica. Eh, el problema, además del costo, es que también tiene un potencial teratogénico. Y por último, la ciclofosfamida, que esa pues ya la consideraríamos en pacientes que tienen amenaza a algún órgano, ya sea hematológico, renal, pulmonar, cardíaco. Entonces, en estos pacientes se considera la ciclofosfamida, y el lado malo es pues que es gonadotóxico. Cuando consideramos los agentes biológicos, entonces tenemos belimumab y rituximab. Entonces, el belimumab se considera en pacientes con enfermedad extrarrenal con control inadecuado, que se considera como pacientes que tienen activa su enfermedad o que cursan con brotes frecuentes, y que además este control inadecuado se da estando con manejo de primera línea, que pues generalmente ya vimos que va a incluir hidroxicloroquina, esteroides, y puede estar también pues ya con su inmunosupresor. Y que además tengamos incapacidad de nosotros reducir los glucocorticoides a una dosis menor de 7.5. Entonces, en estos pacientes podríamos considerar este medicamento. Y en los pacientes con enfermedad renal o extrarrenal grave, principalmente
extrarrenal grave a la de tipo hematológico y neuropsiquiátrica, que es refractaria a otros agentes inmunosupresores e incluso refractaria al belimumab, o que tengan contraindicación para esta medicación, excepto en estos pacientes, se ha visto que el rituximab es más aprobado o tiene más función si es trombocitopenia autoinmune grave o anemia hemolítica la complicación con la que cursa. Sin embargo, pues está planteado como la última línea de manejo que uno emplearía, pero sería más aceptable en estas dos condiciones, pacientes con trombocitopenia autoinmune grave o anemia hemolítica. Este es un resumen de todo el esquema terapéutico. Entonces vemos a la columna del lado derecho las metas a las que se desea llegar, que es no tener actividad, o sea, un SLEDAI de cero, tenerlo siempre con hidroxicloroquina o en lo posible sin glucocorticoides, y en los pacientes con actividad baja, con un LDAI menor de 4, con hidroxicloroquina, prednisolona menor de 7.5 miligramos al día, y en dosis estable los inmunosupresores que los toleren y que no tengan efectos adversos asociados a los mismos. Y por el lado izquierdo, pues tenemos todas las medidas que vimos al inicio, que son las medidas generales. Entonces, la protección solar, el ejercicio, la mejora de todos esos factores de riesgo cardiovasculares modificables, como el cese del tabaquismo, el control del peso, el control de la hipertensión, el manejo de la dislipidemia, el mantener la glucosa en metas. Y en el centro pues tenemos toda la parte de los medicamentos. Entonces está los medicamentos, vemos como la hidroxicloroquina tanto para los leves, los moderados a los severos es común, siempre se debe mantener, y ya vamos viendo cómo se va desglosando, que entre mayor severidad pues ya se vienen viendo todas las opciones, el abanico de opciones que tenemos. Entonces sigue siendo común ya en la tercera los glucocorticoides, y ya en tercera aparece ya el metotrexate, la azatioprina. Vemos cómo está el belimumab, y a nivel intermedio antes de llegar al rituximab, pues tenemos que se puede utilizar el micofenolato, la ciclofosfamida, e incluso se podría evaluar la posibilidad de los anticalciníuricos en pacientes que tienen estas tres medicaciones, para pacientes que tienen evidencia de compromiso de órgano o de amenaza de un órgano. Y por último, el rituximab, pero vuelvo y repito, es más aceptable cuando el problema que tiene el paciente es una trombocitopenia o una anemia hemolítica, en los cuales se ha visto que funciona muy bien. Hay ciertas consideraciones que también se tienen en cuenta dependiendo el órgano afectado. Entonces, si el compromiso es de la piel, la principal medida es que haya una protección eficaz contra la exposición a los rayos ultravioleta, no fumar, por supuesto, y en casos que uno ve que las manifestaciones cutáneas son muy atípicas o que son refractarias al manejo, vale la pena considerar realizar una biopsia diagnóstica. Los agentes de primera línea son el manejo tópico con glucocorticoides y la hidroxicloroquina. En cuanto a la hidroxicloroquina, si se presentan efectos tóxicos, podría evaluarse la quinacrina. Sabemos que hasta un 40% no va a responder a este conjunto o a esta asociación de agentes tópicos más hidroxicloroquina, que es la primera línea, y por lo tanto estaría indicado agregar metotrexate. Y ya dentro de otras opciones que uno podría tener para ayudarse en el manejo, si no hay mejoría, está la dapsona y el micofenolato. El belimumab y el rituximab, también han mostrado eficacia, pero dentro de los estudios, cuando se evaluaron estas dos medicaciones, no se había incluido una escala objetiva de evaluación de manifestaciones cutáneas. Sin embargo, pues por la práctica sabemos que sí sirve para el manejo de esto.
Y ya por último, en última instancia, está la talidomida, pero sabemos que la talidomida tiene un potencial eh, tóxico en las mujeres embarazadas, entonces solamente estaría indicado en caso de rescate si no ha funcionado ninguna otra medida. En la otra condición, pues son los pacientes con enfermedad neuropsiquiátrica. En estos pacientes es muy importante hacer un enfoque integral para descartar que su compromiso neuropsiquiátrico no se deba a otra condición. Me explico, hay que evaluar que no tenga una neuroinfección, que no padezca de un trastorno mental primario, que no haya otra cosa que me explique eso. Entonces, esos pacientes seguramente van a necesitar neuroimágenes, punción lumbar, para descartar primero que todo que no sea el compromiso de etiología orgánica. Existen dos mecanismos fisiopatológicos por los cuales hay afectación neuropsiquiátrica. Uno es pues la actividad inflamatoria propia de la enfermedad o la otra es que haya un compromiso ya sea por fenómenos embólicos, trombóticos o isquémicos y de acuerdo a eso pues es que también se hace el manejo. Entonces si el mecanismo por el cual el paciente tiene una manifestación neuropsiquiátrica es propia de su enfermedad por la inflamación producida por el lupus, entonces el manejo son los esteroides y o los inmunosupresores. Sin embargo, si estos pacientes ya tienen por ejemplo, un evento trombótico que está por el asocio con un síndrome antifosfolípidos, pues sabemos que el manejo va a ser la anticoagulación. Cuando estos pacientes se presentan con una enfermedad neurovascular, el manejo agudo se hace siempre como se haría para una población general, es decir, para pacientes que no tienen lupus. Y ya en lo que respecta a la terapia sintomática, entonces la terapia sintomática está dirigida al tipo de manifestación que tiene el paciente. Entonces, si lo que tiene es ansiedad, se maneja con ansiolíticos, si lo que tiene es depresión, con antidepresivos y así sucesivamente. En las manifestaciones hematológicas, entonces, eh, para iniciar con la leucopenia, pues rara vez en realidad requiere manejo, caso distinto a la trombocitopenia y a la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, para el caso de la anemia hemolítica inmune es un poco menos común que la trombocitopenia, pero en principio el manejo se haría igual que en las trombocitopenias, con glucocorticoides, con inmunosupresores y entonces veamos cómo estos pacientes con rituximab y en estos pacientes que entonces tienen trombocitopenias menores de 30.000, para ya especificar el manejo, porque es muy similar que el que se daría para una anemia hemolítica autoinmune, entonces tenemos en primera instancia el asocio entre glucocorticoides más inmunosupresores, que podría ser en la escala de los inmunosupresores la satioprina, el micofenolato o la ciclofosfamida. En los casos en que digamos, la instauración es aguda y nosotros tenemos de pronto cierto recelo por el riesgo que hay de infección al poner pulsos de metilprednisolona o en aquellos pacientes que no tienen una respuesta adecuada al esteroide, se podría considerar poner inmunoglobulina G. Y en aquellos pacientes que no alcanzan recuentos mayores de 50.000 o que tienen recaídas, se recomienda rituximab o ciclofosfamida. Y por última opción, la última ayuda que podríamos tener sería agonistas de trombopoyetina o esplenectomía. Y la otra situación particular, pues son los pacientes con enfermedad renal. Digamos que abordar el tema de nefritis o de enfermedad renal por lupus es todo un capítulo, una exposición diferente, es un tema bastante amplio, pero digamos que algunas cosas importantes de saber de enfermedad renal asociada a lupus es
qué población es la que está más en riesgo. Entonces, los hombres, los que tienen un inicio a una edad más temprana y aquellos que tienen anticuerpos anti-C1Q. La nefropatía lúpica, la nefritis lúpica se maneja con un esquema que incluye inducción y mantenimiento. Entonces, esa inducción se realiza con ciclofosfamida y el mantenimiento se hace con micofenolato o con azatioprina, prefiriéndose el primero, o sea, el micofenolato. Y en aquellos que son refractarias o que presentan recidivas, ya hemos visto que en el esquema terapéutico que mostramos en la gráfica, siempre en última instancia está el rituximab. ¿En qué pacientes se pueden considerar los anticalciníuricos? Entonces, los pacientes que tienen una nefritis lúpica proliferativa y se podrían utilizar solos o en combinación con tacrolimus o con micofenolato. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Perfecto, doctora. Doctores, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. Me preocupa enormemente la ausencia. En este momento hay 22, hay 28, o sea que faltan 14 estudiantes. Le agradezco al moderador del grupo, al coordinador, que me envíe un listado de los 28 personas que asistieron hoy, por favor. Por favor, doctor. Listo, para mañana, ¿qué temas tenemos, doctora? Para mañana habíamos dicho que osteoartrosis, doctor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, para mañana osteoartrosis. Eso es de excelente revisión, doctora. Muy buena. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, doctor? Si no hay inquietud, entonces mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Espero el listado de las 28 personas que fueron hoy, por favor, doctor. Le agradezco mucho, muy amable. Gracias, doctor. A usted, doctora, gracias.